de la sociedad. Ok, se está grabando. Desde el área de la sociedad, de COWAP de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, Gabriela Reyes, Catarina Treboy, yo soy Eli Páez, les damos la bienvenida a este diálogo con dos psicoanalistas de APA muy queridas y respetadas como lo son Alicia Kilner, médico psicoanalista, y Gabriela Piacuadio, inminente psicoanalista de APA, directora, editora de la revista bellísima Out Art Editions, donde confluyen arte, psicoanálisis y otras disciplinas. Bueno, a partir de biografías reales llevadas a la literatura, reales como la de Paul Preciado, Vita Sackville-West, Nora Mensocur, Camila Sosa Villada, llevadas a la literatura en La piel de Orlando de Virginia Woolf, Las malas de Camila Sosa Villada, el mismo Orlando de Paul Preciado, su versión, su debut cinematográfica como director, Girl, de la película de Lucas Don, bellísima película sobre Nora Monsecure. Bueno, nos hablarán sobre temas y conceptos controversiales y en revisión dentro del psicoanálisis, como lo son la diferencia sexual, los géneros, el cuerpo trans, el cuerpo plural, el cuerpo mutante, como lo llama el mismo Preciado, habitados por almas también mutantes, cuerpos nómadas eh, y identidad de género. Así que para esta primera ronda, bueno, tenemos a Alicia Kilner que nos va a hacer una introducción, luego tomará la palabra Gabriela, luego termina y cierra este primer ciclo Alicia, y bueno, ahí iremos viendo la dinámica cómo se va dando para la participación de todos. Alicia, un placer que estés con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Lo trans fue un tema que trabajamos todo el año pasado en la Comisión de Cultura, intentando coincidir con el tema que se había propuesto la Secretaría Científica. Y entonces uníamos o intentábamos entrecruzar algunas cuestiones culturales en el sentido más amplio, si se quiere, ¿no? Y también en el sentido estricto como la producción literaria, con aquello que para mí es una forma del malestar contemporáneo, que es lo trans. El año pasado, y espero en algún momento poder insistirles un poco sobre, tuvimos un encuentro con Elizabeth Rudinesco, muy, muy interesante, aunque no tan psicoanalítico como todos hubiéramos esperado, porque ella tiene una posición bastante política en relación a esto, pero es interesante porque ella, en su libro El Yo Soberano, un poco mal traducido ese título, porque el yo soberano sería, ella le puso en francés, le soi-même comme un roi, o sea, el sí mismo como un rey, ¿no? Bueno, ella da ahí algunas ideas acerca de las derivas identitarias que han tomado una fuerza muy notable en los últimos 15 o 20 años, ¿no? No solo en lo que refiere a las identidades sexuales, ella también toma estudios postcoloniales, en fin, cuestiones raciales. Y ella da una especie de explicación que luego la vamos a investigar un poco. Yo no estoy muy convencida, ¿no? Pero es atendible de cualquier modo. Pero vamos a presentar un poco el trabajo que se hizo el año pasado y que terminó, bueno, con esta presentación en el simposium, donde decíamos algo en relación a Virginia Woolf y a Paul Preciado en ese momento, que los entrecruzamos porque ellos mismos están cruzados en la película que hizo eh, Paul Preciado, se llama Orlando, mi biografía política. Eh, y él mezcla un poco su historia o las historias de muchos trans con la historia literaria, digamos, la historia ficcional de Orlando, ¿no? Entonces, las preguntas que les voy a plantear y que espero que podamos trabajar esta mañana y que nos fuimos planteando nosotros a lo largo de toda esta
de este trabajo, que nunca llegamos del todo a contestarnos, por suerte, ¿no? Y que siempre quedan como en un plano de interrogación, que me parece que es un poco la función del psicoanálisis, es que esto que es el trans como malestar o como un significante amo, que es en un modo novedoso, pero que se ha instalado exitosamente en el imaginario dominante. Eh, los que nos formamos en otros tiempos, los que somos más viejos, quiero decir, teníamos una posición patologizante de estas situaciones, ¿no? O eran perversos, o eran psicóticos, en fin, las palabras eran patologizantes, ¿no? Y ahora eh, se ha hecho un esfuerzo muy grande por despatologizar la cuestión. Em, Incluso un término que no es del psicoanálisis, claramente, pero que surge en el DSM-4, que es la disforia. La disforia también está desaparecida del lenguaje, al menos en Argentina y por ahora, ¿no? Pero la primera pregunta es, y acá creo que abrimos aguas en el campo del psicoanálisis, es, frente a esto que nos interroga, nos interpela, ¿hay que cambiar la teoría? ¿Es la teoría insuficiente para responder al enigma de lo trans? Em, y a consecuencia de esta pregunta, otra ¿es el psicoanálisis una ciencia normativa, heteronormativa? Eh, Estas polémicas que se han creado a su alrededor en relación a algo un tema que se llama identidad y de la que Freud jamás habló, ¿no? La palabra identidad no es una palabra freudiana, eso claramente Freud habló de identificación, de posición en todo caso, incluso Lacan, no de identidad, ¿no? Pero esta creación de Stoller, ¿no? Que es diferenciar el género del sexo, del año 54. ¿Es algo que contribuye o resta riqueza a la teorización psicoanalítica? Eh, Ahora, ¿qué significa el tránsito para cualquier sujeto que se plantee a sí mismo una transición? ¿Qué, qué quiere decir hacer un tránsito? Por ejemplo, en el caso de Virginia Woolf, estamos hablando de un personaje literario que es Orlando. Orlando transita a lo largo de 300 años en un momento determinado de la ficción de una posición masculina a no, ni siquiera es de una posición, ¿no? Hay una especie de mágico cambio de sexo en una de sus crisis, pero hay un juego permanente en la escritura de Virginia Woolf acerca de si es claramente un hombre, ¿no? En la primera frase habla ya en la primera frase del libro hay una especie de introducción acerca de qué es un hombre, si es un hombre, ¿no? Era claramente un hombre, dice Virginia Woolf, pero la moda de la época era un poco ambigua. Ella misma lo va diciendo, ¿no? Y las otras preguntas que el psicoanálisis podría hacerse es si podemos hablar de el trans, o si es caso por caso, como siempre en el psicoanálisis, de el homosexual, ¿no? Si hay tal figura, eh, si no se ha equivocado el camino al llamar perversos a los homosexuales, o acaso no hay muchos perversos entre los heterosexuales. Eh, y la pregunta que quizás más queda para mí flotando es si hay inscripción de la diferencia sexual hombre-mujer en el inconsciente para el psicoanálisis. Bueno, ya mencionó Sodeli que hay muchos antecedentes. Si uno se pone a pensar en todos los libros que uno leyó o las películas que vio, donde hay situaciones de transición, por supuesto que hay muchísimos. Yo misma repasando mentalmente, me acordé de una novela bellísima de José Donoso,
escritor chileno que se llama Un lugar sin límites, que tiene, no sé, muchísimos años, debe ser de los 70 calculo yo. Eh, bueno, el Orlando, por supuesto. Ahora, cuando tomamos a Camila Sosa Villada, es una autora trans argentina, eh, completamente contemporánea, ¿no? Joven incluso, que habla desde su propia historia y cuenta su historia. No es como Orlando una ficción, o bueno, es una ficción, pero es una ficción en todo caso del yo, ¿no? Em, y respecto de lo que le pasa a Paul Preciado no reescribe el Orlando. Yo creo que el Orlando de Paul Preciado, esta historia medio de su vida y de la vida de muchos otros trans, no es una metáfora como en el caso de Virginia Woolf, es no metafórico, para decirlo de algún modo, es literal, ¿no? Entonces hay una distancia, ¿no? Porque la cuestión de lo trans es la intervención sobre lo real del cuerpo. Entonces ahí hay un punto donde lo metafórico se cae, ¿no? Si yo me siento, si tengo una diferencia entre lo que como sujeto en mi cabeza siento de mí y mi cuerpo, y tengo que adecuar mi cuerpo a mi sentimiento, hay un punto donde la intervención se vuelve sobre lo real. Em, si uno escucha apreciado, bueno, en los millones de videos que él sube con sus conferencias, etcétera, él cuenta una y otra vez esta historia, ¿no? Esta historia de su transformación. Y bueno, lo que ha pasado con Preciado, para cerrar un poco esto, es que ha tenido un enfrentamiento muy duro, durísimo, yo diría, con los psicoanalistas de la AMP en París, donde él les dijo, yo soy el monstruo que les habla, y luego publicó un pequeño libro con esa intervención un poco engordada, y ha roto, yo creo, relaciones. Y lo que les voy a contar es que la escena más cómica de la película, yo no la vi entera, vi pedacitos porque no está muy accesible. La película de la autobiografía política tiene una escena muy cómica que es la entrevista con el psicoanalista, donde el psicoanalista queda totalmente ridiculizado, ¿no? Porque le pregunta, bueno, pero al final, ¿cuál es su sexo? Y esa es la pregunta que es difícil de contestar. Bueno, cómo escuchar el cuerpo equivocado, en fin, todos esos temas que se abren a partir de este planteo que nos fuimos haciendo. Eh, ah, y de cómo, bueno, a mí me interesa mucho este tema porque algo que fue tan marginal como fenómeno en no muchos años atrás, se ha vuelto casi un tema mainstream, ¿no? Como un tema ya de la literatura y de la vida de lo social, como totalmente central, ¿no? Como ya esto no está en las márgenes, está en el centro. Bueno, y ahora vamos a presentar los videos primero y luego la intervención de Gaby, que fue muy interesante acerca de la novela de Virginia Woolf. Sí, después vamos a seguir contestando, preguntando y aceptando todo tipo de intervenciones hasta donde podamos responder. Los invito.
Cris, disculpa, no se escucha el audio del video. Describe the female sex. None of which are worth expressing. Same person. No difference at all. Just different sides. I am your bride. Take me. Why are you sad? I'm not. I'm happy. Look. Look up there. Bueno,
No sé, Gabriela, si quieres, ¿Se puede pasar la otro trailer? si no nos, ¿O no nos está resta mucho disponible? Si tiempo. no, Sí, voy, lo estoy buscando, ya voy. bueno. Si no nos resta mucho tiempo para después la participación en Ah, el sí, sí. de todos. Si Bueno. quieren, no importa, lo dejamos. Sí, Bueno, sí. bueno, Lo lo vemos pasamos luego. igual, sí, sí. Y vemos si podemos, exacto, luego de repente. No, no lo Perfecto. comparto, entonces. Quedamos ¿Cuánto así. dura? Yo creo que, bueno, Que es lo que un ustedes minuto y quieran. medio, me parece. Como quieran. Sí, yo lo Bueno, si compartiría, pero quieren, lo que ustedes decidan, lo que Ah, como se bueno, sienta. si quieren, empiezo a hablar es y después en todo interesante. Si alguien no caso. lo vio, está muy interesante. Ah, Bueno, lo comparto. Eso. bueno. Capulla de Virginia Woolf la escribió por mí en 1928. ¿De dónde sacaste la idea, Virginia, de un personaje que cambie de género en mitad de la novela? Pero al contrario de lo que imaginabas, Orlando no estaba solo. Sí, Annabelle. Dans ce film, elle s'appelle Orlando de Virginia Woolf. La ficción no se opone a la verdad, a la vida individual, a una historia colectiva. Elle consiste dans la métamorphose de soi, se laisser transformer par le temps, devenir non pas seulement un autre, mais deux. La psychologie a permis de transformer. C'est ça l'objectif. ¿Qué le pasa al sexo? Soy una mujer trans. Lo digo muy orgullosamente. Si volviera a nacer, quisiera ser la misma persona. Refuser notre identité. Nous effacer de la société. Nunca operamos el cuerpo individual, operamos la historia política. El mundo de hoy está lleno de Orlandos. Estamos cambiando el curso de la historia. Los pleyadianos se mueven en esferas de luz y lo hacen a través de... Bueno. Ponete el micrófono, Estás Gaby. muteada, Gaby. Ajá. Me falló el clic. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con todos ustedes. Bueno, retomando un poco lo que dijo Alicia, ¿no? ¿Cómo pensar un tema tan actual y convocante como este de cuerpos y género? ¿Qué dice el discurso social y qué podemos pensar desde el psicoanálisis? Sabemos que los caminos de la subjetivación son diferentes y diversos en cada sujeto y que no tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de generalizar en psicoanálisis, por eso siempre es vuelta al caso por caso. Los seres humanos devenimos tales por el hecho de nacer inmersos en el lenguaje. Y es un universo donde somos nombrados, deseados o no, por un otro, con mayúscula, que nos transmite esa premisa y que nos da el ingreso a la cultura. Es decir, el surgimiento del sujeto, que a su vez, ¿no?, de ser nombrado por este otro, se las va a tener que arreglar para poder nombrarse a sí mismo. Y esto implica un trabajo, una estructuración psíquica que implica la creación de una narrativa que podríamos decir cual escritura, para poder también desasirse del deseo parental y encontrar algo en relación al propio, en el mejor de los casos. Por eso el género biográfico nos es afín a todos los seres humanos, y esa autobiografía que nos constituye no está exenta de ficciones. Borges decía que toda escritura es autobiográfica, ¿no? Por lo cual, ¿no?, esa autobiografía
queda disfrazada, camuflada, detrás de el escrito literario, aún si este escrito posee algunas características fantásticas, ¿no? Porque allí irían todavía más cómodamente las fantasías portadoras de deseos. Ahora, ¿qué pertenece a la realidad del autor? ¿Qué está exagerado, distorsionado y qué no? Nos pareció entonces un buen recurso poder tomar desde el arte, desde la literatura, eligiendo estas películas, y el escrito de Woolf. Woolf nos promete desde la ficción una biografía. Que, como decía, tiene elementos fantásticos, y esa biografía podría bien ser una autobiografía ficcionalizada, no lo sabemos, pero podría serlo. Que esto es lo que le interesó básicamente a Preciado, ¿no? Que recién decía en el tráiler, la ficción no se opone a la verdad. Pregunta. El escrito de Woolf es del año 28, y la película del año 1992. Hay una escena de apertura que no aparece acá en el tráiler, donde se ve a Tilda Swinton, que es una actriz que también tiene una estética, ¿no?, andrógina en su vida, digamos, privada, no, en su vida, bueno, un poco pública, pero como ella misma, ¿no? Y aparece en esa primera escena vestida como un hombre de la época isabelina. Y como decía Alicia, hay una voz en off que dice él, porque no cabía duda sobre su sexo, aunque la moda de la época hizo algo para disimularlo. Yo creo que ahí esa frase es un tanto provocativa de Virginia Woolf, porque pone la mirada de una época sobre otra época en relación a la caracterización masculina, ¿no? Y abre como un juego interesante. Ahí se presenta Orlando, que es un personaje ambiguo y andrógino, y aparece esta cuestión de los ropajes, ¿no? Los ropajes masculinos, los ropajes femeninos, hoy podríamos decir, más que andróginos, ropajes fluidos. ¿De qué dan cuenta los ropajes? ¿Cubren algo? ¿Qué cubren? ¿O velan? ¿Son una mascarada? Así resuena la pregunta, el eco de la pregunta, si soy hombre o mujer, como pregunta, ¿no? Incluso en la película, luego de que Orlando se transforma en mujer, hay un personaje que murmura así, dice, pero ¿acaso no fue siempre mujer? Y ahí en ese hilo de esa frase, uno puede leer en la historia de la novela la prehistoria de la sexualidad infantil femenina, en la cual la niña se cree varoncito en un principio. Hoy resuenan otras frases, ¿no? Como que más que preguntas son afirmaciones. Creo que está bueno distinguir esto. Soy transexual, transgénero, fluido, gay, no binario, y así en la sigla LGBTQ+, un gradiente de incontables colores en relación a la orientación sexual en la dirección de objeto y género, que no están determinados por la anatomía. Preciado dice que la identidad travesti aparece como un motivo de interrogación y de construcción, y que a la verdad y a la libertad hay que inventarla. Bueno, tiene un manifiesto donde propone un nuevo contrato sexual, en fin. Él aparece mucho en los medios, y una de las apariciones era en un panel donde había mujeres, y él decía que, incluso tiene un escrito que se llama Texto, porque para él, dice, no habría diferencia entre, digamos, tomar testosterona o tomar una pastilla anticonceptiva, que ambas son hormonas, ¿no? Ahora, podemos pensar que la película, o bueno, el escrito de Virginia Woolf, es sobre la transexualidad, o podemos pensar también que es una alegoría acerca del feminismo, la ambigüedad, la ambivalencia sexual y la preocupación por el paso del tiempo. Yo creo que la postura feminista de Woolf, aún con los elementos fantásticos que estilizan la novela, apoyan esta última idea.
Ella tiene un ensayo que se llama Una habitación propia, donde dice una frase que es esta: una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas, ¿no? Una frase que es cierta tanto en lo literal como en lo simbólico, porque el camino de la subjetivación necesita de la habitación propia para poder escribir e inscribir esa narrativa, habitar un espacio interior, que si bien es individual y de cada sujeto, necesita un espacio en lo social para ser realizado. Volviendo a otra escena de la película, esta que se ve sí, en el tráiler, donde esta reina, que es como una especie de protomadre, ¿no?, poderosa, le pide a Orlando, para dejarle la herencia, que no desvanezca, no se marchite y no envejezca. Algo que no ha conseguido para sí. Se la ve, ¿no?, en declive, digamos, en esa escena. Bueno, Orlando en un principio cumple con esto, se ve en el momento que se acuesta en la cama con el impacto de esa noticia. Y bueno, algo que mencionó antes Alicia también es lo interesante del recurso en el tiempo, que se desarrolla en 300 años, la novela, transitando diferentes épocas. Y una acotación con respecto al tiempo es que en el año que se estrenó la película, fue un momento donde después de muchos años de reclamos y logros feministas, se suma la comunidad gay para también reclamar dignidad, valor como ser humano, y tras esta comunidad gay viene la comunidad de personas transgénero. Ahora bien, por ahí me voy a detener un segundito en el tema de los elementos fantásticos que tiene la trama. Bueno, este pedido de la reina de no envejecer, de no morir, y el otro que es el cambio de sexo, la metamorfosis anatómica, es decir, sexualidad y muerte. Cómo cada quien se las tiene que arreglar con la falta, cómo cada quien es tocado por ella. Y Orlando es despojada de sus pertenencias cuando se transforma en mujer, porque en Inglaterra, hasta no hace tanto tiempo creo, las mujeres no podían heredar. Entonces, hay algo ahí de atravesar o de elaborar una pérdida, ¿no?, de atravesar la castración, que le permite, esta es una lectura sí, de la película obviamente, ubicarse en una posición femenina, ¿no?, arribando a ese escrito. Y cabe destacar que cuando Orlando es todavía un hombre, no le va nada bien en la literatura y tratando de escribir, ni en el amor. Bueno, Preciado habla de la importancia de la interrogación, y en eso por ahí podemos coincidir con él, por esto de abrir la pregunta hacia la subjetivación, la sexuación, el devenir como sujeto, y no forzando respuestas. Pero la idea de lograr una identidad construyéndola, ¿es algo posible? Porque todo puede intervenirse, se puede ser lo que uno quiere, no sería ilusorio, ¿no se está acaso negando el límite o soslayando la dimensión del inconsciente? ¿Se puede prescindir de reglas? Me parece que no es lo mismo si las reglas están asociadas a la ley paterna, o sea, a la inscripción simbólica, o si lo están al mandato superyoico, donde se rigidizan y funcionan normativamente. Parece que siempre hay algo de esto fallido, ¿no? Y retomando también esta otra idea o pregunta, bueno, que no hay inscripción de la diferencia sexual en el inconsciente, y el tema de la identidad y las identificaciones. Miquel Basol tiene un escrito que se llama así, que no hay inscripción de la diferencia, y él dice que, siguiendo a Freud, no hay modo de establecer identidades a partir de la diferencia entre significantes, ¿no? Que el inconsciente se comporta como si solo existiera un sexo, y el problema es saber cuál. Esto deja al ser humano en una situación muy precaria a la hora de poder lograr una identidad sólida, ¿no?, o cristalizada, podríamos llamar. Y por eso se habla de identificación. Y otra cuestión que me pareció interesante es algo que señala Miller cuando habla de sujeto de derecho
¿qué es ese sujeto? Idéntico a sí mismo, se está diferenciando campos. Que es idéntico a sí mismo, que es necesario eso para que se pueda comprometer, por ejemplo, para firmar un documento, y que es un sujeto que sabe ciertamente lo que dice y lo que hace, en oposición al sujeto del inconsciente que no sabe lo que dice y que puede ser interpretado. También que hay una discrepancia grande entre los pacientes transgénero que se reciben en los consultorios o que se escuchan en los medios, que aparecen sufrientes y frágiles, contrapuestos a la versión idealizada de las reivindicaciones de los activistas que proponen como una especie de lifestyle, algo un tanto marketinero de lo que se puede lograr. Que, a ver, por eso digo, son campos diferentes, ¿no? Los derechos civiles y lo subjetivo, lo individual. Entonces, bueno, decíamos antes, y decía Alicia, ¿no? Esto del cuerpo equivocado. El cuerpo incomoda, ¿no? El cuerpo siempre incomoda, porque no está dado el cuerpo desde el vamos. Eso de, bueno, se va construyendo, se va estructurando, mejor dicho, para diferenciar de esta palabra que ahora nos dejan en otro campo. La imagen especular se estructura como un conjunto, ¿no? Y está sostenida por la función materna, pero para que esa unidad se mantenga, tiene que intervenir la función paterna, ¿no? Para que el sujeto... Hay una frase, esta frase que famosa que repetimos siempre, que es "His Majesty is the baby", ¿no? Que es esa frase parental que se ofrece al niño, que es necesaria, pero que tiene una arista de engaño. O sea, no hay un majesty, ¿no? Y incluso no siempre es bien dicha, podría ser mal dicha, como lo contrario de His Majesty. Pero aún bien dicha, es muy difícil salir, no es tan sencillo salir de ese campo imaginario del narcisismo, ¿no? Es todo un trabajo. Recalcati dice que el cuerpo puede ser asumido o rechazado por la dimensión simbólica, reconocido, negado o maltratado por el fantasma inconsciente del otro. El encuentro, y yo digo, el encuentro con el espejo siempre es fallido. Siempre hay algún aspecto fallido. Eso, la otra vez le decía a Alicia, ¿recuerdan esa anécdota de Freud que está en el tren, en un camarote, y se inclina para mirar y ve un señor viejo, dice, que lo estaba mirando? Y después se da cuenta que es la imagen de él reflejada en el vidrio, ¿no? Entonces siempre hay algo fallido en esa imagen que nosotros podemos tener interna con la externa, ¿no? Con el espejo. Lo que sí me parece una importante diferencia es que la incomodidad a veces puede ser insoportable. Y en ese caso, ¿falla la posibilidad de tomarse como objeto de amor? ¿Qué sucede con las zonas erógenas? Hay algo mágico, ¿no? Cuando se dice que hay una asignación, pareciera que la asignación al nacer fue algo de alguien superpoderoso que puso un alma en un cuerpo que no era, ¿no? Entonces hay algo como mágico ahí, y se trata de salirse, de escaparse de eso, pero no es tan sencillo, digo, por esto del empuje cultural que hay también, a no abrir preguntas, ¿no? Se puede escapar de un amo para caer en otro. Entonces el empuje cultural obtura de esa manera, tratando de contestar urgentemente o dar respuesta, incluso sin dejar abrir preguntas, ya sea de manera política, médica, en fin, de la manera que sea. Y por ahí, bueno, una referencia más centrada en la clínica, esto de observar la diferencia entre la certeza y la creencia, ya que no hay una transexualidad. No es lo mismo quien rechaza el significante que quien rechaza el órgano, ¿no? Bueno, como para cerrar esta parte, diferente sexo, misma persona, dice Orlando. ¿Se es la misma persona con diferente sexo o género?
¿Y somos los mismos a lo largo de nuestra vida? Bueno, ahí paso la palabra. Buenísimo, Gaby, Alicia, te escuchamos. Bueno, es muy interesante todos los planteos que nos fuimos haciendo y que va recorriendo Gaby. Yo creo que, bueno, primero quería agradecer muchísimo la presencia de muchos colegas, amigos de Uruguay, no sé, parece, es increíble que nos estemos reuniendo en este momento. Está Salvatore, que es argentino, pero vive en Italia, y está Graciela Steinberg, y está Norma, está Patricia, en fin, Carolina, que es de Córdoba. Y está Soledad Sosa, que es de Uruguay, querida colega también. Bueno, mucha gente, Bea, María Elena, en fin, les agradezco un montón, además de tomar la invitación de Sodeli, que nos dio mucha alegría, esta Alma de México. Es una oportunidad única que tenemos para discutir entre muchos analistas de muchos lugares cuestiones que nos interpelan muchísimo, ¿no? Yo voy a contar una pequeña cuestión acá que me parece que es bastante central para entender esto desde el punto de vista psicoanalítico. Y es algo en lo que hacen hincapié varios autores, y es esto. Para Freud, bueno, porque algo que retomo ahí del final, el rechazo de órgano, rechazo de significante, ahí me escribe Patricia. El régimen de la diferencia, y esto es algo que discutí con Luis Campalans, un querido colega que murió el año pasado, pero está presente un poco a través de su mujer Soledad. El régimen de la diferencia es el régimen de la diferencia sexual, hombre o mujer, para hablar del régimen de la diferencia en el lenguaje del psicoanálisis, o el régimen de la diferencia para Freud, incluso sin duda para Lacan, es el régimen de lo fálico castrado, pero ni siquiera como presencia del órgano, sino como presencia de la ausencia, más bien el órgano de tumescencia, en su falta, ¿no? Si el régimen del lenguaje que todos manejamos, que es absolutamente basado en la cuestión de la diferencia, pasa por la diferencia hombre o mujer, o pasa por una diferencia que es diferente de esa, que es en cierto modo lo que se llama la diferencia significante. Si yo digo blanco, no digo negro, y si digo viejo, no digo joven, en fin, si hablo y más o menos nos podemos entender o malentender muchas veces, es porque sabemos que A no es B y B no es A, aunque el malentendido está siempre presente. Entonces, una cosa es el régimen de la diferencia significante, al que me parece, espero haber podido hacer alusión, y otra cuestión, me parece a mí, es algo que Lacan llamaría la diferencia absoluta del sujeto con su cuerpo, ¿no? Cuando se armó la gran polémica, la MP con Paul Preciado eh, digamos, los acusaba a los psicoanalistas de haber metido a los trans en una especie de colonia penitenciaria, haciendo alusión al texto de Kafka en la colonia penitenciaria, que es un texto, como casi todos los de Kafka, muy torturante y torturado, donde la gente, los protagonistas de esta historia, están en una prisión, no saben por qué, y son condenados a una máquina brutal de tortura y muerte, ¿no? Que es un poco la figura que encuentra Preciado para acusar al psicoanálisis. Y la contrafigura kafkiana que uno podría encontrar para responderle no es que estamos todos en la colonia, bueno,
En un punto sí, porque si Kafka lo seguimos leyendo y tiene vigencia, es porque la colonia penitenciaria aún existe y todos vivimos a lo mejor un poco en ella. Pero el otro texto que responde un poco a la cuestión de la diferencia absoluta con el propio cuerpo es la metamorfosis, ¿no? El sujeto Gregorio Samsa se le despierta una mañana en su cama, el cuerpo transformado en algo repugnante, en una cucaracha, un bicho. Entonces, todos tenemos una discordancia con el propio cuerpo, en el sentido de que no hay lenguaje que pueda admitir el cuerpo que tenemos. El lenguaje y el cuerpo siempre tienen una ansia de imposible, ¿no? Entonces, por eso me parece tan bueno el ejemplo de Virginia Woolf, que por cierto era muy freudiana. Virginia Woolf en Londres lo fue a ver a Freud, aunque Freud no era muy wolfiano, digamos. Freud se negaba a leer al grupo de Bloomsbury, que lo leían mucho a él, ¿no? No, era un amor no correspondido, para decirlo. Porque es tanto el cuerpo como el tiempo, todo como posible de manejar, ¿no? Y sabemos que no podemos manejar el tiempo y no podemos manejar el cuerpo. Y que el cuerpo, bueno, podemos hacer dieta, gimnasia, etcétera, pero nunca del todo responderá a nuestros ideales, ¿no? Entonces me parece que hay una diferencia ahí abismal entre el sujeto y el cuerpo. Y esto no le pasa al trans solo, ¿no? Nos pasa a todos, ¿no? Todos tenemos un cuerpo equivocado. Es posible, mi pregunta, y por favor, levanten la mano, pregunten, ¿es posible tener un cuerpo que no esté equivocado, que no sea un cuerpo que no nos corresponde según nuestro ideal, por supuesto, ¿no? ¿Cómo hacemos con el cuerpo, ¿no? Yo creo que estamos siempre en una especie de, todos los que, quiero decir, hay gente que puede decir, pero se te ve tan cómodo hablando en público, ¿no? Y uno sabe todos los, no, los problemas y acideces y cuestiones, ¿no? Hay un cuerpo, vamos a decirlo así en términos modernos, y que me parece que lo actual ha contribuido mucho a esto. Hay un cuerpo de Instagram y hay un cuerpo real, ¿no? El cuerpo instagramiable es otro, ¿no? El cuerpo de la imagen, como decía Gaby, está ahí, lo podemos mostrar más o menos, qué sé yo. Nos tapamos un poco acá, nos cubrimos un poco allá, pero el cuerpo real es otra cosa, ¿no? Es algo bastante intolerable. Entonces, la frase "he nacido en un cuerpo equivocado" es una frase, para mi gusto, muy interesante, es una frase muy inteligente, porque da cuenta de que el cuerpo ya estaba ahí cuando yo nací, ¿no? No nací con un cuerpo equivocado, nací en un cuerpo equivocado, ¿no? Entonces, decir, bueno, todos equivocamos el cuerpo. ¿Cuál fue la equivocación también uno podría decir, ¿no? ¿Eh? ¿Cuál fue la equivocación? Claro. Bueno, ¿Qué decir de esa equivocación? ¿Cómo sucedió? ¿O qué? claro. Pero además no solo eso, sino que ya el cristianismo hace una operación, ¿no? Que es dividir el alma y el cuerpo, ¿no? El alma puede ser pura, el cuerpo puede ser corrupto, digamos, ¿no? O como alguien como con 150 kilos podría decir, debajo de esta grasa hay una persona delgada y elegante, ¿no? Debajo de no sé qué hay otra cosa. Y siempre me parece que hay otra cosa. Em, y creo que ese es el tema, un tema como que nos convoca a decir, tal vez Freud, no es que el psicoanálisis no sea suficiente para hablar de estos nuevos conceptos que nos interpelan, es que tal vez no fue bien leído o tal vez fue mal leído. Creo, Alicia, que vos dijiste algo antes, que hablaste del enigma de lo trans. O sea, ahí ya hay una afirmación que lo estamos tratando como enigma.
no como una convicción o como una certeza. Y me parece que es lo mejor que el psicoanálisis puede hacer con un tema, es transformarlo en enigma, es bien tratarlo, ¿no? Claro, Digamos, ese por más me parece es un que tema. enoje cosas que podamos decir. Cada vez que alguien dice yo soy tal cosa o yo soy tal otra, ¿no? Cada vez que alguien afirma con cierta certeza algo relativo al ser, bueno, en castellano tenemos el ser, el verbo ser diferente del estar. En otros idiomas eso no existe mucho, pero el ser siempre está para ser interpelado. Cuando alguien dice, bueno, estaba pensando en una persona que conozco, especialmente, que dice, yo soy el número uno en tal disciplina, ¿no? Produce un efecto cómico, ¿no? Cuando alguien hace una afirmación sobre el ser. Cuando yo tuve este encuentro con Rudinesco, pasé para mí, una de las escenas más logradas de una película de Disney, que es la escena de la oruga azul con Alicia, ¿no? Alicia se encuentra con la oruga azul, Disney 1954 creo, y Alicia se convirtió en una cosa chiquita, por esas pócimas que tomó, y la oruga le dice, "Who are you?" Y Alicia trata de contestarle más o menos, bueno, no, no, te estoy preguntando quién sos. Y Alicia, pobre, intenta, ¿no? Reponerse, bueno, yo no sé muy bien quién soy porque me pasaron tantas cosas ahora que no sé. Bueno, le voy a recitar un poema, dice, ¿no? Y se toma de un poema. Pero el poema le sale todo mal, y se equivocan todas las palabras. Eh, y la oruga, que está tan insistente con esa pregunta de quién sos, de pronto se convierte en mariposa y sale volando. O sea, que el mismo que interroga no sabe quién es, ¿no? Eh, entonces, oruga y mariposa me parece que son una buena figura porque en realidad no hay una persistencia incluso, ¿no? Es cierto que podemos identificarnos como mamá, papá, ser como mamá, ser o hacer un mosaico de eso, pero sabemos que en la vida las cosas nunca persisten de un modo idéntico, aunque haya alguna matriz más o menos dura. Bueno, había alguna manito ahí, me pareció. A ver, ¿hay alguna mano levantada? Era yo. Sí, A ver, pero no sé. vamos a organizar un poco la discusión, ¿no? Si ya terminaste esta segunda parte de la presentación, Sí, si quieren, sí. Alicia. Bueno, luego, antes de eso íbamos a hacer, Sodeli nos había invitado a hacer como unos bullet points o unos disparadores, justamente para estimular la discusión con el público y a ustedes mismas las autoras, ¿no? Y bueno, luego damos paso también al público general. Bueno, en este sentido yo había anotado unas 5 cositas para acentuar. Bueno, en primer lugar, destacar lo acertado que me pareció el título del trabajo de Gabriela, ¿no? Lo recuerdo, género biográfico, género fantástico. Entra en el tema de las ficciones, ¿no? Que nos creamos. Y bueno, que desde el psicoanálisis ella presentaba esta pregunta, ¿no? ¿La ficción está o no alejada de la verdad? En psicoanálisis trabajamos con las fantasías, ¿no? Justamente cuando Freud hace su pregunta de si cree o no en las neuróticas, habla también de la novela familiar del neurótico como una estructuración psíquica que organiza la realidad del sujeto, ¿no? Luego, bueno, tenemos autores como Laplanche que retoman el tema de la fantasía originaria, la profundizan y hasta propone la refundación de una metapsicología, ¿no? De la pulsión ligada justamente a la fantasía inconsciente o al fantasma fundamental, como en términos lacanianos, ¿no? Entonces, eso me parece un punto como a seguir ahondando y precisando, que desde el psicoanálisis tenemos ese elemento fundacional y fundamental que es el uso de la fantasía, ¿no? Es lo que usamos en la clínica además. Otro puntito sugestivo, bueno, que tiene que ver con uno de los dramas centrales escenificados en la obra literaria de Virginia y en la película de la cual vimos ese pequeño corto. A mí me pareció interesante que se repite una queja común a ambos sexos, ¿no?
hay una frase que se repite casi de manera idéntica y literal por dos personajes. Dice, the treachery of women, las traiciones de las mujeres, the treachery of men, las traiciones de los hombres. Me gustó escuchar a Alicia y entender que quizás, bueno, desde el psicoanálisis podríamos traducirlo como la traición de lo sexual, el eterno malestar en lo sexual, esto que nos es inabordable, imposible, que al final tiene que ver con esto de que ninguno de los dos sexos posee el falo, ¿no? Esta eterna confusión también de que el falo es el pene y como a veces volvemos a caer en esa contradicción, incluso desde el psicoanálisis sexualizando mucho el término, ¿no? Quizás si da tiempo pudiésemos conversar un poco acerca de la historia personal detrás de la novela de Orlando, enterarnos de esto de que Virginia Woolf escribe en respuesta o reacción a una traición amorosa de Vita, ¿no? Es como su venganza. Esto está en la película. Hay algunos psicoanalistas que trabajan y relacionan el tema de la venganza y la vergüenza. Me gustaría ver si podíamos ahondar en esto, qué piensan, cuáles son sus ideas. La venganza como respuesta quizás a esa terrible afrenta narcisista, ¿no? Lo que se vivencia como vergüenza, ¿qué es? Bueno, el darnos cuenta que algo falta, la frustración de no poder completar al otro o que el otro no me complete a mí. Me parece que esto responde a lo traumático, ¿no? De la diferencia sexual y la diferencia radical del otro, ¿no? El otro como totalmente ajeno, que va más allá de la diferencia sexual, ¿no? La alteridad radical. Y bueno, una cuestión que me parece central es tratar de llevar esta discusión metapsicológica, ¿no? También en algún momento surgió ya esta idea, ¿dónde se inscribe el registro de la diferencia sexual? Me parece que las dos autoras escucho esto de que, y en general en psicoanálisis, podemos acordar en que en el inconsciente no hay registro como tal de la diferencia sexual. Bueno, ¿en qué instancia se registra? Que podemos discutir eso hoy. Poder cuestionar además la afirmación de que en el inconsciente hay algún tipo de organización como estas marcas del lenguaje. Me parece que podemos apoyarnos en algunos autores post-freudianos y post-lacanianos como Laplanche de nuevo aquí, para quien el dominio del Edipo y la castración son del yo. Él lo propone como la única instancia a reconocer, ¿no? Porque para él el inconsciente sería lo reprimido, el fracaso de la traducción, lo que pulsa en la cura, pero no es una instancia o algo totalmente fijo, ¿no? Edipo y castración serían sistemas vinculares, códigos que no son útiles y poderosos para intentar dominar lo sexual, pero no son lo sexual, ¿no? Entonces, bueno, quizás esto de cuestionarnos cómo concebimos el inconsciente, saber que ahí también surgen malos entendidos entre los mismos psicoanalistas porque hay distintas concepciones de lo que es el inconsciente y cómo funciona, ¿no? El inconsciente como alteridad radical, el otro interno cuyo origen es externo, ¿no? Es el producto de la simetría de la situación originaria. Me parece que ahí está ese desacople del que hablaba también Alicia en su trabajo, ¿no? Esto de lo real, Alicia pregunta si se trata de dar respuesta o poner en cuestión el real. Agregaría si más bien tendríamos que poder precisar que se trata de eso, ¿no? Gaby lo decía ahora, un imposible, un enigma, una causa vacía, y que nuestra función como psicoanalistas también tiene que ver con guardar el enigma, no buscar agotarlo, no saturarlo. Y bueno, para cerrar esta idea que traía Gaby también, diferente sexo, misma persona, agregaría el permanente o el mismo malestar sexual. Preguntar, ¿es el mismo? ¿Es distinto? La causa vacía o infinitamente enigmática. Es como una función asíntota, ¿no? Aunque se cambie de sexo, no se puede realmente llegar a aprender el otro sexo. Incluso el propio, como decía ahora Alicia, el cuerpo, el propio sexo, el propio cuerpo se mantiene siempre enigmático porque albergamos esa ajenidad. Bueno, entonces con esto podemos dar espacio al público también. Tenía otros, pero más adelante. Esto que es otra presentación prácticamente. Que recoge y agrega, ¿no? Buenísimo. Ahí tenía, vean, Bea Strugo, era la que tenía la manito levantada. Y la bajó, me parece. Ah, la bajó, pero sigue, ¿no?
Me pareció muy interesante, Catarina, tu presentación. La verdad que son preguntas muy centrales para lo que estamos charlando, ¿no? Y el tema de la alteridad radical me parece que es un tema, no sé si lo hemos, creo que no lo mencionamos, bueno, o sea, respecto al cuerpo, pero eh, la alteridad radical está en lo femenino, ¿no? Siempre la palabra heteros, ¿no? Siempre heteros es lo diferente, ¿no? Y lo heteros en el griego, en sus raíces griegas, viene de las mujeres que se llamaban hetairas, que era una figura de la feminidad en la Grecia antigua, que no eran prostitutas, ¿no? Las hetairas no eran las señoras de la casa, eso es claro, pero tampoco eran las prostitutas de burdel. Por ejemplo, Diótima es una hetaira. Hetaira es más una figura al estilo de lo que serían las geishas, ¿no? La mujer interesante, la mujer con la que se puede hablar, ¿no? No la aburrida mujer de la casa. Entonces, no sé si se haría algo más con las hetairas, supongo que sí, pero me parece que ahí está el encuentro con lo diferente, ¿no? Cuando Sócrates supuestamente en el banquete, le toca hablar sobre el amor, llama a la hetaira, llama a Diótima, ¿no? Porque Diótima es la que puede dar cuenta de eso, de lo que no se puede dar cuenta, porque justamente el amor es amor siempre a lo distinto, ¿no? Si es que se puede amar a lo distinto, porque si no se puede amar a lo distinto, se ama a lo narcisístico, al estilo narcisístico. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? No es que haya pureza de un lado o pureza del otro, pero me parece a mí que es amar al otro, ¿no? Les cuento muy brevemente la teoría de Rudinesco, si no han leído el libro, y ella dice que las identidades estas con esta potencia surgen porque se cae el ideal de cambiar el mundo con la caída del muro, ¿no? La caída del muro en los 80 hace que esta especie de utopía de vamos a cambiar el mundo, vamos a hacer la revolución, eh, se pierde y entonces cada uno vuelve a buscarse así en sí mismo, ¿no? Algo. Y es este reforzamiento de volver sobre el sí mismo, lo que ella marca como la cuestión identitaria, un poco devenida tema central, ¿no? Pero bueno, ahí paro, ¿no? A ver, demostración, hay unas manos. Sí, hay una mano, no sale el nombre asociado, dice demostración doctora. Creo que él se presentó como un residente de psiquiatría. Dani Figuera, ajá. Dani Figuera. Sí. Hola, sí, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, ok, buenos días. Ya, un momento, cuidado. Buenos días, yo me llamo Dani Figuera. Yo soy residente del tercer año en el posgrado de psiquiatría del Hospital Psiquiátrico de Caracas, acá en Venezuela. Desde hace aproximadamente 7, 8 meses vengo observando lo que es las publicaciones de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas. Me parece muy interesante. Y ahora que estoy viendo psiquiatría infanto-juvenil, ¿me logran escuchar? Sí, sí. Ah, gracias. Me parece demasiado interesante la parte del psicoanálisis. Me he leído una cuestión que está con el colegio y lo que es la etapa de la transicionalidad. Me ha servido mucho para orientar a los padres en cuanto a lo que el niño le sucede cuando lo cambian de un colegio a otro por buscar la mejoría académica y no la mejoría del estado emocional del niño en el área. Bueno, en fin, la colega que estaba conversando, la doctora o la licenciada, habló en un momento, dijo que he nacido en un cuerpo equivocado. Y me ha tocado en la consulta de la emergencia del hospital atender a masculinos
de entre 20 y 25 años de edad, muchos con un rasgo de masculinidad muy marcado, son funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado, con una voz demasiado varonil, y ellos manifiestan un trastorno en el sentido de que de un momento a otro empiezan a sentir atracción por su propio género. Y entonces a ellos todo eso les distorsiona y le ha creado grado de psicosis y no pueden, se tienen que encerrar. Quizás no es el caso de lo que se está hablando sobre lo mismo, pero cuando habló de cuerpo equivocado, me marcó mucho y me fui hacia esa parte de hacer esta pregunta, porque obviamente no tengo el componente formativo del psicoanálisis que deseo tenerlo. Quiero, cuando salir ya del posgrado, comenzar la formación psicoanalítica porque me parece demasiado importante comprender el psicoanálisis. Aunque yo amo a Freud, amo a Melanie Klein, hablo a Karen, se me olvidó el nombre, alguien que me ayude, Karen, y ciertos otros que hicieron como Eric Erikson y Piaget. Pero sí me gustaría que me explicaran un poquito de eso. No sé si estoy desafado de la realidad del contexto de lo que estamos conversando hoy. Pero como son los expertos, y estoy frente a un grupo de expertos, me gustaría que me orienten un poquito en cuanto a eso, porque, o sea, es un detalle que me ha tocado, no sé por qué, pero como un imán, los atraigo a la consulta y están allí, se sientan los varones a llorar, inclusive delante de sus novias o su mamá, y expresan esa condición, eso que están sintiendo, porque a ellos no les es propio, les es como algo nuevo, y entonces quisiera una orientación para poder comprender a los mismos y así pues brindarle un mejor abordaje integral para su pronta recuperación. Gracias, Dani. Bueno, si alguna quiere comentar. ¿Me escucharon? Sí, perfecto, Dani, gracias. Pero ahí Gracias, estaba Bea, se arrepintió Bea Strugo. ¿Se arrepintió ahora o no está? Aquí está. No te Bea. escuchas, Bea. Estás muteada. Mirta también está por ahí, que ya la tuvimos con nosotros. Mirta Goldstein está haciendo... También no la vi. Oh, Sí, wow. también estuvo con nosotros justo el tema de la diferencia sexual. Ahí está. Una pregunta para Alicia y Gaby. Mirando la peli de vuelta, me encontré con la sorpresa que cuando ella está con él en esa escena tan romántica, dice: naturaleza, soy tu novia, llévame. ¿Qué piensan de esa pregunta? ¿Alguien más? ¿Quieren reunir alguna? Mirta pregunta sobre los goces. Ah, ¿está escrito en algún lado? Sí, está escrito en el chat. Ah, ok. Sí, dice, ¿y los goces? Sí, Ah, yo quizás podría también como comentar algunas cosas que me venían cuando escuchaba. Eh, bueno, uno, cuando Gaby dice, esta es una película trans o es una película sobre feminismo y lo amplía, ¿no? Pero digo, bueno, ¿cuánta gente se queda en la cosa de esto es una película trans o esto es una película feminista? Y pensaba, bueno, justamente esta semana escuchaba una entrevista a Kundera, donde el entrevistador le decía que si él era un escritor disidente, y él decía que a él no le gustaba que
que los periodistas lo llamaran un escritor disidente, porque justamente eso obturaba su, su escritura y cómo el otro lo leía, ¿no? Entonces yo decía, cuando nos llega un paciente, un sujeto sufriente y decimos, bueno, esto es una problemática trans o esto es el motivo de consulta es trans o esto es un sujeto trans, bueno, obturamos también la posibilidad de darle, de ir más allá, ¿no? De buscar más allá, incluso en la película, si la leemos como una película trans, o como una película feminista, nos perdemos también como otras cosas presentes en la película. Hay un sonido. Dani, creo que... Ajá, Sí, disculpa, voy a bajar ya el audio. No, sí, si te puedes mutear, sí, por favor. listo. Gracias. Lo otro que también me venía a la mente es un tema, bueno, en esto yo soy fastidiosa en esto, que me pregunto, ¿no? Nosotros, psicoanalistas, Alicia decía, bueno, hay que cambiar la teoría, ¿es la teoría insuficiente para el enigma trans? Yo decía, tenemos nosotros, psicoanalistas, que revisar el lenguaje que usamos en nuestro discurso psicoanalítico, cuál es el sentido de quedarnos en, en no revisarlo y en, en quedarnos como en una ambigüedad. Cuando hablamos de falo no hablamos del órgano, pero lo sabemos los entendidos. Entonces hablamos para entendidos, eh, y quedándonos todavía en una ambigüedad lingüística. Entonces digo, bueno, sí, si la palabra es importante para nosotros, la palabra es importante revisarla, ¿no? O sea, sí que lo nombremos, pero lo nombramos en un terreno ambiguo o lo nombramos intentando, aunque siempre va a quedar el malestar y el malentendido. Bueno, ¿cuánto nos aproximamos a lo mejor un poquito a, bueno, producir otros malestares y malentendidos, ¿no? En esto de la palabra, pero bueno, eso por un lado. Y lo otro que, bueno, que me parecía hermoso lo que hacía Gaby también de, bueno, qué es la habitación propia para Virginia Woolf, ¿no? En la posibilidad de escribir y de narrar este, nuestras propias ficciones. Y yo decía, bueno, pero también ella está apuntando a otra cosa, que no es solo la subjetividad, sino bueno, hay que tener dinero. Digo, bueno, dinero como sustitutos fálicos para poder ser escuchados en esta sociedad. Bueno, un poco esa era como mis propias ideas escuchándolas y muchas gracias, ¿no? Ha sido fascinante. A Carolina. Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día. A mí me quedó resonando el título del libro de José Donoso que trajiste, Alicia, Un lugar sin límites. Después pensaba en la escena de la película en donde dice, bueno, no envejezcas, ¿no? El tiempo sin límites. Y bueno, esto de la fluidez, ¿no? De poder pasar de un lugar a otro, de un ropaje a otro. Me preguntaba, a partir de esto que ustedes traen de que no hay registro en el inconsciente sobre la diferencia, ¿cómo se instaura la diferencia? ¿No? ¿Cómo, cómo, cómo se, cómo se adquiere el límite, digamos, cuando no, bueno, cuando hay fallas, ¿no? Yo voy a empezar una pequeña respuesta, pero espero que me ayuden un poco. Yo pensaba respecto de la pregunta de Mirta y los goces, ¿no? Los goces. Eh, por supuesto que el goce siempre es un enigma que tiene que ver con la alteridad, ¿no? Porque es la alteridad en uno mismo, ¿no? Bromeábamos el otro día con Gaby, yo le decía, el primer trans de la historia es Tiresias, porque fue hombre y fue mujer. ¿Y qué pregunta se le hace a Tiresias? ¿Cómo goza una mujer? ¿Cuánto goza una mujer? No cómo, sino cuánto, ¿no?
Y a mí me parece que el cómo y el cuánto goza una mujer es siempre esa pregunta que pulsa, no sé, ¿cuánto goza el otro? ¿No? Si el goce es propio, si el goce es del otro, bueno, esa me parece que es una cuestión muy fuerte para investigar. ¿Cuánto goza el otro? ¿Cómo hago yo para colocarme? Ahí le contesto, intento con Carolina. Carolina, vos tenés que decir que sí, que te contesté después, pues es un paso de comedia que tenemos. Em, eh, ¿Cuánto, cómo me coloco yo frente al deseo del otro, frente al goce del otro? ¿Cómo me ofrezco? ¿En calidad de qué? ¿No? En calidad de mujer, en calidad de hombre. Y eso también un poco va a hacer referencia a la pregunta de Dani, tal vez, ¿no? ¿Cómo me constituyo como sujeto en tanto objeto siempre angustiado de un deseo muy enigmático que el otro tiene sobre mí, ¿no? Esto lo sabemos siempre en las situaciones sexuales. Hay un momento de, de cierta angustia, ¿no? Eh, y entonces me parece a mí que estas cuestiones trans, para llamarlas así, son intentos de solucionar un poco, a veces vicariamente, las dificultades que hay en la sexualidad, ¿no? Hay creo que en algunos activistas o teóricos hay alguna esperanza de que esto podría resolverles el problema de la sexualidad problemática, ¿verdad? Disculpen la aliteración. Se presenta a veces como una solución, ¿no? Ah, y yo creo que es ahí cuando, bueno, Lacan lo va a decir en La significación del falo, en la primera parte, en el primer capítulo, va a decir, siempre es así, siempre es cómo me coloco frente al deseo del otro, ¿no? Y entonces allí, va a decir Lacan, me identifico al ideal del sexo, pero no quiere decir al ideal del sexo propio, ¿eh? Quiere decir a un ideal que puedo elegirlo porque somos seres hablantes, ¿no? Por eso podemos elegir un ideal diferente del sexo biológico que nos haya tocado. ¿Cómo me coloco frente al deseo del otro? A mí me parece que hay dos cuestiones ahí. Una es qué deseo y otra cosa, me parece que está en un nivel epistémico un poco diferente, es quién soy, ¿no? Una cosa es si deseo a mi compañero, si deseo a alguien de mi propio género y eso me provoca algún problema o no. Y otra cosa es quién soy, ¿no? Que es la cuestión identitaria que está muy en primer plano hoy. Bueno, por ahí tal vez también puedo agregar algo en relación a dos preguntas, ¿no? Una de Caro que dice, pregunta por, bueno, ¿cómo se adquiere la diferencia? Hay diferencia entre los significantes. No hay descripción de la diferencia sexual, hombre-mujer, pero sí hay diferencia entre los significantes, que creo que esto está enlazado a las identificaciones, ¿no? Los ideales, esto más, esto menos. Y si bien ningún significante se corresponde absolutamente con un significado, como de esa fijeza, sí hay algo que permite que circule la cadena, es el falo. Porque el falo, la otra vez hablábamos con Alicia, es equivalente al cero en matemáticas. Porque no subsume, el cero no subsume ningún objeto, pero es lo que hace que pueda girar la cadena. Si hay un significante 1 y hay entre el 1 y el 2 hay una cantidad de significantes, es porque hay cero, porque hay comas, digamos. Entonces, eso es lo que, por eso no hay inscripción de esa diferencia sexual, hay un ruido ahí. Pero sí hay diferencia entre significantes, lo que permite, bueno, este juego, ¿no? De las caracterizaciones, de los ropajes, etcétera, que nos dan cierto, nos pueden llegar a dar cierto bienestar en algún punto o confort, por supuesto, sesgadamente.
Pero, y otra cosa es esta pregunta que hace Gaby, sobre el tema de la habitación propia y la alusión al dinero. Bueno, el dinero, claro, un significante fálico, pero el significante fálico tiene que circular, o sería deseable que circulara, digamos, de una manera entre todas las personas, sino que estuviera, digamos, algunas personas como denegadas al acceso de ese significante fálico y quedaran como castradas, ¿no? Porque sí eso hay también, fálico castrado, digamos. No hombre-mujer, pero sí fálico castrado. Creo que esa, y había alguna pregunta, bueno, por ahí después la recuerdo, anoté, pero después la vuelvo a pensar. Claro, es interesante, Gaby, perdón que me atraviese a Graciela, pero es interesante porque... Perdón, una cosita más te digo, Gaby, ahora me acordé. Bueno, las lecturas posibles. Por supuesto, yo veo una película y Preciado y todos ustedes ven otra. O sea, cada uno ve la película que ve y la lectura que uno puede darle. Y uno tiene algo para decir también sobre otras lecturas, ¿no? Que escucha diferentes. Sí. Sí, decía que bueno, que en lo que tú decías de la distribución del dinero, por ejemplo, de los sustitutos fálicos, digo, bueno, sí, y en efecto, ¿no? O sea, es como si yo dijera, hay que tener un pene y una habitación propia para escribir. Entonces, bueno, sí, no está distribuido igual. Entonces, bueno, el que queda en la posición castrado se supone que entonces no podría acceder a algunas cosas. O sea, yo creo que, bueno, que es un punto que... Todos pueden, digamos, jugar en esto del palo y también en algo de la castración, me parece. Exacto. No, por eso no se asimila al pene. Sí, sí. Mira, voy a leer una pregunta que está antes y le doy paso a Graciela y a Alman. Bueno, Norma Cavalieri dice, muchas felicitaciones por esta conferencia, enigmas a desandar, interesante Alicia. Entonces la vuelta al sí mismo, en este caso por la caída del comunismo, podría implicar algo de esto que plantean tan inteligentemente. Entonces, no a esa vuelta, sí a esa vuelta, muy interesante. Bueno, Graciela. Hola, sí, buen día a todos. Quiero agradecer a Gabriela y Alicia por un sábado a la mañana hacernos pensar tanto. Y en esto que estaban diciendo, yo me quedé pensando en lo del cuerpo equivocado, incluso con la pregunta que surgió, ¿no? Y pienso que ahí hay una línea interesante que creo que Gaby lo planteó también en el surgimiento del sujeto, ¿no? Alicia también lo tomaba. ¿Y qué pasa cuando en el surgimiento del sujeto, cuando el trabajo es aceptar ese cuerpo dado, ese cuerpo otorgado, ese cuerpo mirado o deseado, como se decía recién, ¿no? Si ahí esta cuestión de la ajenidad tiene que ver con una dificultad de metaforizar ese cuerpo. Y en ese punto, no lo quiero normatizar, pero esa falla de la metaforización lleva a querer actuar en lo real del cuerpo. Como aporte, pero les agradezco mucho, interesantísima la presentación. Gracias. Hay una cosa que haga esto que dijo Graciela. ¿Puedo? Tenemos un cuerpo porque hay un otro, digamos, ¿no? Por esto, porque la posibilidad que tenemos de tener un cuerpo es porque haya un otro, digamos, ¿no? No sé si nos es dado, digamos, no sé, son palabras así como suenan un poco, no sé, tal vez religiosas, ¿no? Sino que es porque hay un otro que dice sobre ese cuerpo y que mira ese cuerpo. Sí, de acuerdo, de acuerdo.
Ahí está. Alicia, ¿puedo preguntar Alma algo? Rosario. Alma Rosario Guzmán. Sí, Alicia, ¿qué genera esta violencia contra el sujeto trans? Hemos estado teniendo en México, simplemente en este mes, llevamos No se oye. 16 muertos en este mes. ¿Qué A ver, no se genera escucha, tanta no violencia? se oye bien, por lo menos yo no lo oigo bien. ¿Ustedes lo oyen bien? No. Se corta la voz. A ver, ¿tenés un micrófono o algo que O está... quizás que lo escriba Alma, si Ah, puede claro. escribir mejor, porque A el ver, audio está muy interferido. sí, está como cortado. O sea, hablabas de la violencia, ¿no? Sí, hablaba de la violencia. ¿Qué genera tanta violencia? En No se México, escucha, en se este escucha. mes, Escribilo, llevamos 16 muertos. No. escribilo porque si querés, mientras vos lo escribís, yo hago... Porque, bueno, los colectivos que se han formado, etcétera, a veces, bueno, todo el orgullo que hay, en fin, hay a veces incluso reacciones de violencia porque han sufrido supuestamente, o no, realmente han sufrido muchísima discriminación, maltrato, exclusión, ¿no? Entonces, no es porque sí, tampoco. Lo que pasa es que a veces esa violencia de la cultura woke termina en la cancelación del otro, ¿no? Eh, y eso me parece a mí bastante problemático. Cuando, por ejemplo, se prohíben o no se pueden estrenar películas de personas porque sencillamente se les atribuye una conducta, ¿no? Una conducta machista o lo que fuera. ¿Hasta dónde podemos confundir al autor con la obra, ¿no? En fin, ¿por qué cancelar, ¿no? Por supuesto que si nos ponemos a leer a Shakespeare, tendríamos que cancelarlo seguramente, y muchos autores leídos desde la óptica de hoy, pero no lo haríamos, ¿no? Porque perderíamos una parte importantísima. Bueno, esto de la cancelación. Ah, ¿hay alguien que quiera hablar? Ah, no. ¿Hay alguien que quiera hablar? ¿Vos querías decir No algo? veo. ¿Me escuchan? Sí, Dani, sí te escuchamos. Es que yo tengo un problema con el auricular y la bonita computadora. Bueno, yo opino que eso también va en dependencia de la percepción en cómo el sujeto vea el tema de la película. Bueno, cada uno de nosotros creo que ha tenido diferentes cantidades de personas del ambiente GLBTIQ+, no sé qué plus, y tienen algunos de ellos muchas percepciones diferentes de ver su mundo, su contexto, su realidad. Y yo siempre me voy a este libro, no sé si lo logran ver, es de Sigmund Freud, La interpretación de los sueños. Tuve la oportunidad que alguien me la regalara. Y de verdad que, bueno, en dependencia de cómo tú te sientas o cómo tú te percibas, ¿verdad? Como persona, bien sea del mundo ambiente o del mundo hétero, es que te vas a sentir siendo percibido por otra persona. Entonces, de allí va a depender todo, la percepción que tú tengas como, como lo que eres, el sujeto que eres dentro de tu mundo, para poder desenvolverte dentro de una sociedad como tal. Y así como lo decía la amiga, ¿no? Que es el surgimiento del sujeto. ¿Cómo ese sujeto fue surgiendo a nivel del hogar? Teléfono, cálmate. A nivel del hogar, con todo lo que los padres quizás lo fueron apoyando o atropellando en su vida, en su cómo iba desenvolviendo lo misma, y es el sujeto que es ahora. Si el sujeto de los padres lo atropellaban por sus condiciones sexuales, bien sean muy marcadas o bien sea dependiendo del rango del extremo donde esté, es como se percibe actualmente y como él cree
o él piensa que el mundo exterior también lo está percibiendo, porque también he tenido personas de esa comunidad o del resto de personas que se sienten muy a gusto con lo que son, que hacen tareas muy funcionales para la vida social del mundo donde se desenvuelven y son brillantes personas. Gracias, Dani. Voy a leer también otro comentario más que está de Soledad Sosa. Gracias, Alicia y colegas por la actividad. Pienso que lo real del cuerpo siempre arrojará un saldo de equivocidad porque tiene que ser simbolizado. De las operaciones fundantes del sujeto se inscribe el éteros más radical, este resto que opera como causa, pero la dimensión política que importa a estos asuntos son otra cosa. Y gracias, Alicia, por recordar a Luis Campalans, que tanto trabó estos temas. Recomiendo las revistas Calibán Erótica y Feminines. Trabajo. Sí. Sí, la cuestión del resto no simbolizable es eso que me parece hacía referencia Gaby hace un rato, Gabriela, sobre la cuestión del espejo, ¿no? Siempre algo en el espejo quedará como un resto no especularizable, ¿no? A veces no es tan resto y bueno, y tampoco hemos hablado, no hemos mencionado algo que queríamos decir y bueno, pero es imposible decirlo todo, que es la cuestión del empuje a la mujer, ¿no? En la conceptualización freudiana que lee de Schreber, ¿no? Schreber es la mujer de Dios, recuerdan ustedes eso, ¿no? Em, y creo que cuando el sujeto se constituye siempre queda algo afuera. Ahora, ¿qué es ser, yo pensaba, ¿no? ¿Qué es ser normal para todo esto? Y si no somos todos un poco queer, en el sentido, otra vez de los goces, todos tenemos un goce secreto, ¿no? Un goce que no puede ser definido, nadie es toda mujer, todo hombre, ¿no? Yo puedo ser lo más straight, hetero, cis, casada con hijos, nietos y no sé qué. Y sin embargo, eso no quiere decir que yo no tenga en mí una porción conclusiva, un poquito de operación represiva y otro poquito de desmentida, ¿no? Respecto del lugar que me toca, en fin, del lugar de la identificación. Bueno, y eso es ser normal, ¿no? Tener un poquito, solo que a veces varían las proporciones y lo conclusivo se vuelve como dominante o la desmentida se vuelve dominante. Y cuando uno puede mantener un cierto equilibrio, más o menos, las cosas más o menos funcionan, como ya sabemos, que siempre es más o menos, ¿no? No hay un estado de salud. eh, y cada uno, para decirlo de algún modo, un poco yo cerraría yo por lo menos, pero pueden seguir todo lo que quieran, es que cada uno anuda como puede, ¿no? Su posición sexual, ¿no? Cada uno anuda su goce con el otro como le es dado hacerlo. Y me parece que en eso, como diría Freud, no hay mucho para hacer, ¿no? A menos que provoque un sufrimiento profundo. Eso iba a subrayar justamente, ¿no? Que una guía que siempre tenemos es el tema de la angustia, ¿no? ¿Cuánta angustia puede despertar? Y en ese sentido, bueno, habrá que ver cómo se puede resolver, aunque sea una parte. No sé si me dará algún chance para explicar algo también, algo No, personal. no, ya va, Puedo Dani, perdón, que Pablo estaba primero, disculpa. Gracias, disculpa. Bueno, muchas gracias, muy interesante webinar. Me quedaba pensando en esto de sostener el enigma y
pensaba si quizás nuestra función como psicoanalistas sería ayudar a también sostener algo del enigma en lo social. Se me venía a la mente estos baby shower en donde con explosión de globos y polvo, si es rosa o si es celeste, ya asignan el género, digamos, incluso mucho antes de que el sujeto llegue al mundo. Y pensaba en esto de la narrativa del cuerpo equivocado, ¿no? Bueno, ¿a dónde está la equivocación? En el cuerpo, en la asignación genérica. Y por otro lado, si sostener demasiado el enigma como psicoanalistas, podemos correr el riesgo también de perpetuar las situaciones de closet o de encierro, ¿no? Bueno, algunas de las ideas que me venían mientras les escuchaba. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Sí, es muy interesante lo que planteas. Es sostener el enigma siempre, ¿no? Aun cuando alguien se acercara a la verdad en su definición de su ser, em, a su verdad biológica o lo que fuera, siempre es algo que a mí me gusta interrogar, ¿no? No lo dejo pasar. Y si hay una situación de closet, me parece interesante, como decía Freud, ¿no? Dejarlo correr, ¿no? Como ustedes saben, esta carta que famosa que le envía esa señora a Freud sobre su hijo homosexual, ¿no? Y Freud le contesta, la elección de objeto es una elección que cada sujeto hace y sería intentar curar a un homosexual es tan difícil como volver homosexual a un heterosexual, ¿no? Y después agrega una frasecita de la que se agarran todos los activistas para enojarse con Freud, que es, puede haberse debido a una detención en el desarrollo, ¿no? Ah, no, pero está patologizando, ¿no? Bueno, sí. En realidad, yo creo que siempre, por lo menos para mí, desde el psicoanálisis más contemporáneo, que es un poco difícil como ser muy contemporáneo uno, ¿no? De lo que va pasando. Pero siempre el discurso por la causa, en el sentido de causa eficiente, yo creo que hay que abandonarlo en el psicoanálisis. ¿Por qué alguien es homosexual? ¿Por qué alguien es este? Yo creo que el discurso del por qué no, a mí me interesa bastante poco, ¿no? Y muchas veces se intenta ahondar, ¿no? Y a veces se rellena con el trauma primario, no sé, el trauma precoz, en fin, se rellena para mí con cosas imaginarias, ¿no? El por qué me parece que queda tan perdido como cualquier otra causa, ¿no? Y veo que Pablo es de la República de Córdoba, porque saben que la Argentina se ha balcanizado y ahora somos todos extranjeros. Una cosa que Anoche saben, mencionaste, no sé si ah, saben que mientras terminábamos de dar los últimos toques a esto, la República Argentina se dividía en varios pedazos. Poco traumático, eso sí, como ay, siempre. bueno, hablando de traumático, estaba pensando en esto que traías del baby shower, ¿no? Y la explosión y todo, como una especie también de, no sé, como de exageración en un punto, ¿no? De tanta... Y la película, que cuando vi ahora el trailer me acordé, esa escena donde Orlando está embarazada, que va de una época a otra y atraviesa la guerra, ¿no? Y va y cae y se levanta y después, bueno, aparece o amanece, como diría en algún lugar, ya con su hijo y con su libro escrito. Me parece como que es significativo, es como esto, que este atravesamiento de la maternidad es difícil, muy difícil, y el baby shower creo que viene como a poner un velo un poco denso sobre eso. Sí, estancata y voy a leer el comentario de Alicia, de Alma, que no lo pudo decir, lo escribió. Dice, Alicia, ¿qué genera tanta violencia en la sociedad contra la gente trans?
Pues en la Ciudad de México llevamos 16 muertos en lo que va de mes. Y puedo leer a lo mejor Gerardo y después te doy la palabra a Cata. Gerardo Márquez dice, tal vez el proceso de subjetivación y el quehacer psicoanalítico pueda ir desde el reconocimiento del enigma sobre el género, el rol, el deseo, hasta el borde de la ilusión de certeza en el acto correctivo sobre el cuerpo. Es decir, mantenernos en la propuesta de cuestionamiento de la oruga de Alicia. Gracias por su presentación, Alicia y Gabriela, así como a la Sociedad Psicoanalítica de Caracas por la organización del evento. Chévere. ¿Y Cata? Sí, yo creo que siempre, bueno, hay un libro muy lindo que es de Clarice Lispector que se llama La Legión Extranjera, ¿no? La Legión Extranjera no es ninguna legión extranjera literalmente, sino es todo lo que es diferente. Y todo lo que es diferente, sabemos, eh, molesta, perturba, produce agresividad, es muy difícil soportar, ¿no? Y además estamos muy acostumbrados, uno va caminando por la calle y ve a alguien un poco raro y pregunta, ¿es hombre o es mujer? ¿No? Uno se pregunta, ¿no? Cuando ve a alguien medio como, bueno, yo tuve una charla también en el simposio con una especie de teórico del no binario, el no binario. Él se llama a sí mismo hombre no binario. Y me cuestionaba cada vez que yo decía las mujeres y los hombres. En fin. No, pero fue interesante charlar con él. Sami Alouche, un franco-marroquí que es discípulo, Sami, no me acuerdo, discípulo de Alouche, que ya ha muerto. Fue interesante esa charla, ¿no? Es decir, porque me parece que lo que se propone, lo propone por lo menos por Preciado, es cambiar la lengua, ¿no? Ya hacer un cambio sobre la... Es muy difícil, yo pienso que esa proposición, yo no sé si ocurrirá alguna vez, no sé qué ocurrirá con este fenómeno en el futuro, no sé si volveremos a la ilusión de cambiar el mundo y todo esto, pero yo sí sé que esto tiene que ver con el desarrollo del capitalismo tardío y que todo, hasta el sexo se puede comprar. Bueno, había antes pedido también la palabra como, sí, para poder cuestionar un poco esto que decías recién, Alicia, de abandonar la búsqueda de esa causa última, ¿no? De dónde se da ese desacople y bueno, vuelvo a rescatar ahí a Laplanche, que también muestra cómo el mismo Freud en esa se pierde, se extravía en esa búsqueda constante de, bueno, cuál era la causa de esa escena primaria y hace como el extravío biologicista, ¿no? Que todavía incluso persiste en algunas corrientes psicoanalíticas con esto de, bueno, si es un desarrollo lineal, si hay algo progresivo. Y justamente, pues eso, lo que la plancha al final dice es que el quedarnos pegados en esa búsqueda de esa causa última más bien nos hace extraviarnos y es poder quizás utilizar el surgimiento de la fantasía originaria más que como algo que se transmite filogenéticamente o biológicamente, pues que tiene que ver con ese desacople de cuando el niño entra al mundo y ya está rodeado de esa asimetría que implica la sexualidad y el lenguaje del adulto, ¿no? Entonces, ese desacople o esa pregunta por la equivocación del cuerpo, pues es como imborrable. Cambiamos, si tomásemos quizás esta idea que dices de Paul Preciado, de cambiar el lenguaje, bueno, el lenguaje va a poder abarcar ese gap, ese vacío, ese desacople, ¿no? Es como lo que me parece que terminaríamos otra vez persiguiéndonos la cola, ¿no? En esto. Rodeli, ¿tú querías hablar? Sí. Bueno, yo quería, pero no sé si quieren ustedes terminar de las invitadas Alicia y Gabriela de cerrar, porque no veo otras intervenciones, ¿no? Unas últimas palabras o... Bueno, estas eran mis últimas palabras, espero que no. Yo quería hablar algo sobre el estigma, no sé. Aquí. Voy a tener cuidado al bajar la escalera. Yo creo que
que es muy interesante poder plantearnos estas cosas. La verdad es que encontré un auditorio buenísimo. Quiero decirles, y no es un piropo barato, no, no lo tomen así, que en mi propio país no he encontrado tantas preguntas tan interesantes. Y bueno, celebro haber podido intercambiar con ustedes. Me pareció que hurgaron en cada rincón y con, y con un nivel realmente muy alto. Bueno, yo me sumo a estas palabras de Alicia, la verdad es que me gustó muchísimo compartir este diálogo, escuchar las preguntas, tratar bueno, de devolverles alguna respuesta y quedarnos por ahí con el enigma. Creo que esto, ¿no? Que más allá de que pueda haber diferencias teóricas o de pensamiento, darle el estatus de enigma es algo que creo que es bastante compartido y que le da una característica, ¿no?, a nuestra disciplina. Así que bueno, un gusto grande. Bueno, agradecidísimas nosotros todos en la sociedad. Gerardo Márquez es nuestro coordinador científico del comité científico, está por ahí. Y agradecerles a ustedes porque nos estimulan a seguir pensando estas temáticas que son tan convocantes y que nos interpelan a diario en la clínica y cada vez más cercanos en nuestros círculos sociales, familiares también, ¿no? Estas presentaciones que son identitarias o existenciarios, porque a veces el yo soy se sustituye, como decía Alicia también al inicio, por el yo estoy. Es muy común ahora, muy popular ahora que los jóvenes se presenten como hoy estoy gay, hoy estoy trans, hoy estoy queer, hoy no sé, porque cada vez más se acepta como fluida el género y la sexualidad en general, ¿no? Por Es esto... la cuestión de Judith Butler. Butler es más, hoy estoy esto y mañana estoy lo otro, sí. Sí, porque es más Como performativa, todo. ¿no? La Sí. posición de ella. Pero esto que traía también Gabriela Piacuadio, que era, bueno, siempre el cuerpo hay que intervenirlo, siempre hay una intervención en lo real. Bueno, contesta un poco relativamente Miquel, ya trajeron a Miquel Bassols, bueno, Miquel Missé, que es un sociólogo trans catalán, que va un poco a reivindicar el cuerpo como algo que no se equivoca, pues que está equivocado desde el vamos en todo caso, pero que no hay que intervenirlo para como aceptar las distintas masculinidades que pueden existir y las diferencias además en torno, diferencias sexuales en medio de una diversidad también cada vez más amplia, ¿no? Masculinidades y feminidades. Son presentaciones cada vez más amplias y no necesariamente el cuerpo hay que intervenirlo. Lo preocupante quizá todavía, que siempre hay que problematizar, interrogar, preguntar sobre el síntoma, sobre el malestar propio, ¿no? Tolerar la angustia, tolerar el enigma, aceptarlo, pero aceptar la incertidumbre de quién somos y a dónde vamos. Pero, no sé, hay que seguir pensando esto y les agradecemos a todas sus intervenciones. Gerardo, yo no sé si quiere decir algo porque se apareció, prendió la cámara al final. No sé, ya habías comentado algo, pero no sé si quiere cerrar. Gracias, Odeli. No, excelente. Felicitaciones a todo el grupo que logramos configurar y a la presentación de Alicia y Gabriela y toda la participación de los presentes hoy, ¿no? Agradecido. Sí, porque esto lo venimos trabajando hace mucho tiempo, sobre todo en COWAP. Ustedes dicen, Alicia y Gabriela, tener un auditorio. Son temáticas, bueno, como les decía, Mirta estaba por ahí, ya se fue, pero ya había estado con nosotras antes. Igual, bueno, invitada a las puertas abiertas siempre. Agradecidísimas entonces, con ustedes y con todos los asistentes. Un beso grande, nos seguimos viendo, no te caigas por las escaleras, que no pasa nada. Agradecida yo. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Gracias, Gabriela. Gracias. Gracias a Un todos. abrazo. Gracias a todos, de verdad. Gracias. Gracias. Gracias, hasta pronto.